Noches con todos los presentes. Quien les habla es el joven Miguel Serrano Córdoba. En esta oportunidad nos hemos reunido todos aquí, se les ha invitado a una pequeña reunión que básicamente es una charla con la finalidad de poder impartirles conocimientos con lo que tiene que ver dentro del tema del sistema integrado de gestión, ya que actualmente los estudiantes que vemos aquí en la diapositiva, sus nombres, incluyéndome, somos estudiantes de la Universidad Nacional del Callao y pues en esta oportunidad queremos impartir conocimientos con respecto a lo que viene a ser un tema muy importante al cual todos estamos expuestos, ¿no? Asociado con ciertos riesgos y peligros y también con nuestra salud, que es un tema que también se ve de una manera más técnica dentro de las empresas como parte de un sistema integrado de gestión, pero queremos abocarnos a esa pequeña parte, ¿no? Que en unos momentos vamos a mencionar ya el título al cual nos estamos refiriendo y que esperemos que sea de provecho el conocimiento que vamos a brindarles el día de hoy. Y al final de la reunión, si hubiese alguna duda, alguna consulta que no haya quedado claro con respecto a esta información que se les brinda, siéntanse libres en hacernos, ¿no? Bueno, comenzando con la charla del día de hoy, eh, vamos a iniciar con la exposición. Le pido a mi compañera que está presentando pueda pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Sí, a ver. ¿Ya? Bueno, muchachos, bueno, con todos, como ya se les había mencionado, el día de hoy se les va a dar una cucharita, podríamos así decirlo, una pequeña parte de todo el gran conocimiento e información que comprende un sistema integrado de gestión. Pues este sistema se encarga en parte de ese sistema viene a ser de seguridad y salud en el trabajo. Y dentro de ello hay una parte que se dedica a esto, a los primeros auxilios, que es algo que no solamente se da en el ámbito laboral, sino que también se puede dar en el hogar, en la calle, ¿no? Y es muy importante conocerlo, qué es, qué hacer antes, durante y después. Y también algunas técnicas particulares, específicas, ¿no? Y de ciertas recomendaciones, que es todo lo que vamos a ver a lo largo de esta presentación. Siguiente diapositiva, por favor. Para comenzar, bueno, esta charla tiene como objetivo poder transmitir información básica de lo que es primeros auxilios. A su vez, lograr desarrollos en lo que es actitudes y habilidades específicas, refiriéndonos a lo que es primeros auxilios. También que puedan ustedes reconocer o aprender a reconocer una situación de emergencia, evaluar su gravedad, ¿sí? Y poder dar un soporte inicial adecuado o de apoyo, ¿no? Si se encuentran en las posibilidades. Siguiente, por favor. Bueno, en esta primera sección comenzaremos con algunas definiciones, que es siempre importante conocer un poco las bases, los ciertos conceptos que a veces nosotros muchas veces los mencionamos, pero que a veces no tenemos clara la idea, ¿no? Entonces, en esta oportunidad vamos a esclarecer esas dudas. Siguiente, por favor. Para comenzar, ¿qué es primeros auxilios? Ahí podemos ver en la lámina que nos menciona que son medidas iniciales de atención donde se usan técnicas, procedimientos de carácter inmediato, limitado, temporal, no profesional a una víctima. Entonces, básicamente un primer auxilio es toda atención inicial, ¿correcto? Es temporal, es limitada y no profesional. Ahí viene a ser la característica que nos invita, ¿no? O nos involucra a nosotros, porque muchos de nosotros no somos profesionales en este aspecto de la salud, pero lo bueno que los primeros auxilios es algo que sí lo puede aplicar cualquier persona, ¿no? Una persona que no es profesional en este campo. Siguiente, por favor. Ahora, algo importante, ¿cuándo aplicamos primeros auxilios? Ante un accidente, ¿no?
Se entiende el accidente como una pérdida brusca del equilibrio funcional de un organismo que puede suceder en cualquier circunstancia. Es una pérdida brusca, o sea, quiere decir que un accidente se presenta o se manifiesta súbitamente. Es brusco el desequilibrio, ¿no? El cambio del equilibrio de un organismo, en términos generales, ¿no? En este caso los organismos somos nosotros. O incluso puede ser una organización, ¿no? Puede ser afectado por un accidente. Y puede suceder en cualquier circunstancia. Ahí está, lo que se puede presentar de manera súbita. Ahí vemos una imagen, ¿no? Prácticamente accidentes se ven mucho en el aspecto laboral, ¿no? Incendios, la maquinaria, atrapamientos, incluso las herramientas en mal estado pueden generar accidentes, como lo vemos en la última imagen de la parte inferior derecha. Siguiente, por favor. Una pequeña diferencia, ¿no? Entre lo que es una emergencia y lo que es una urgencia, que a veces sentimos que es algo muy similar. Sí, tienen mucha similitud, pero tienen ligeras diferencias que hay que tenerlo muy en claro, ¿no? Cuando a veces uno quiere expresarse de una manera más precisa, cuando quiere describir alguna situación de emergencia ante alguna persona que es profesional y quiere ser preciso para transmitir bien uno, digamos, uno es testigo, ¿no? Y quiere transmitir esa información, entonces a veces uno quiere ser más claro con la información, entonces es bueno conocer esta diferencia. Una emergencia es, al igual que una urgencia, son situaciones críticas, ¿correcto? En el caso de emergencia dice que es una situación crítica de peligro evidente para la vida del paciente y que requiere una actuación inmediata. En el caso de la urgencia es también una situación de salud que se presenta repentinamente, pero sin riesgo de vida y puede requerir asistencia médica dentro de un periodo de tiempo razonable. O sea, nos damos cuenta que la única diferencia, o una de las diferencias que se puede percibir aquí en las definiciones es el tiempo de asistencia, ¿no? Una urgencia puede esperar un poco, mientras que una emergencia no. Requiere una actuación inmediata. Quiere decir que los primeros auxilios más están destinados entonces a emergencias más que a urgencias, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Aquí, ¿qué es bioseguridad? Que es otro concepto importante y que lo vamos a ver más adelante por qué es importante eso de la bioseguridad. Se entiende la bioseguridad como un conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener un control de los factores de riesgo que son procedentes de agentes físicos, químicos y biológicos. Faltó ahí poner, disculpen. Entonces, se dan cuenta que la bioseguridad es preventiva. Quiere decir que si uno aplica bioseguridad en su vida cotidiana, cada uno de nosotros, estamos previniendo. Y actualmente, pues, por la pandemia de COVID-19, hemos aprendido un poco de lo que viene a ser la bioseguridad de manera inconsciente. Hemos estado aprendiendo eso, ¿no? El uso de la mascarilla, el uso de la protector facial, entre otros, uso de alcohol, gel, entre otros, ¿no? Que son parte de un gran conjunto, incluso mucho más grande de medidas, más rígidas, ¿no? Que se aplican. Siguiente lámina, por favor. Aquí, ¿qué es un botiquín? Que según el inglés se llama first aid, que viene a ser un maletín de primeros auxilios. Es un resumen de lo que significa first aid. Entonces, un botiquín se puede entender como un elemento que busca. Es una herramienta, básicamente, para poder atender esos momentos de emergencia, ¿no? Y por lo tanto, un botiquín va a ser funcional o no en función de lo que contenga. Por eso es importante no solamente tener el maletín o la caja, sino que qué es lo que está dentro. Eso es lo que lo hace valioso un botiquín, ¿sí? Ahí se puede ver una imagen de algunos de los tantos elementos que son obligatorios y necesarios en un botiquín. Siguiente lámina, por favor. Bueno, ahora le doy pase a mi compañera para que proceda con la exposición. Buenas noches con todos. Mi nombre es Liz Milagros Marzano y vamos a continuar con la exposición con respecto a lo que son los fundamentos. Con respecto a los signos vitales, podemos decir que son las señales o reacciones que presenta un ser humano que reflejan que aún tiene funciones básicas en su organismo, ¿no? Estos pueden ser la toma de temperatura, toma de presión arterial, respiración o la toma del pulso. Tenemos relativos en lo que es la acción de primeros auxilios, ya que solo debe intervenir cuando se está seguro de lo que se va a realizar. De caso contrario, si existe alguna duda, es mejor abstenerse
antes de realizar una práctica mal realizada. Luego no debemos movilizar a la víctima, ¿no? Tenemos que primero verificar cuál es su estado y siempre lavarse las manos antes y después de atender al lesionado, como medida de bioseguridad. Tenemos también lo que son los relativos de la bioseguridad, como lo había mencionado, que por el tema del COVID has tenido mayor énfasis con respecto a que debemos evitar el contacto con la piel y mucosas, como la sangre y otros fluidos corporales, para evitar tipo de contagio, no solo COVID, sino otras enfermedades. También el hecho de lavarnos antes y después de la atención brindada, manejar a cada paciente de una manera especial, como si estuviera potencialmente infectado de algún microorganismo o de algún virus, y mantener el lugar de buenas condiciones de higiene. Eso es lo principal. Ante una situación de emergencia, existe un sistema PAS. El sistema consiste en proteger, avisar y socorrer. En lo que consiste en proteger, se debe revisar el lugar del accidente que sea seguro para todos. Revisar al accidentado y identificar cuál fue el peligro que originó dicho accidente. En lo que es el tema de avisar, pues se debe llamar a los servicios de atención sanitaria, informar cuál ha sido el lugar exacto del accidente, el número de personas accidentadas, el tipo de lesión y o enfermedad. En el aspecto de socorrer, pues se debe atender al accidentado inmediatamente. Se debería realizar una evaluación tanto primaria como secundaria y asimismo aplicar todos los principios de reacción que estén relacionados a los primeros auxilios, ¿no? Le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, con lo respecto a lo que es primaria, se realiza en 6 pasos. El primero es valorar el estado de conciencia de la persona, saber en qué estado se encuentra. El segundo paso es ver si hay algún tipo de reacción. El tercer paso es verificar la respiración. Ya en caso de que se haya mayor gravedad, pues se empieza a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar. En el quinto paso verificamos si la víctima sangra profundamente, o en el sexto paso ya si las lesiones son muy graves hay que colocarlo en posición lateral. En una evaluación secundaria, pues se debe interrogar a la víctima y a los testigos para establecer cuál es el nivel de conciencia del accidentado. Se debe realizar una revisión del accidentado con mucho énfasis, debido a que tiene que mantener la cabeza fija en todo momento, inspeccionar lesiones cervicales en la cara o en el cuello, examinar sangrados en algunas partes del cuerpo como ojos y nariz, inspección de boca, si hay algún elemento de obstrucción en caso de las epilepsias, por ejemplo, y examinar el pecho y articulaciones. Cadena de vida. Hay un procedimiento de cadena de vida, el cual consiste en el reconocimiento precoz para poder pedir la ayuda necesaria para poder prevenir la parada cardíaca. En tal caso, si se necesita una instancia aún mayor, se debe realizar la reanimación cardiopulmonar precoz para poder ganar tiempo. Luego, ya cuando esas serían las acciones de primera medida, ¿no? Ya los especialistas ya realizan una defibrilación precoz para reiniciar el corazón y se realizan cuidados de post-resucitación para restaurar la calidad de la vida del afectado. Ahora sí le paso a mi siguiente compañero que va a explicar sobre la reanimación cardiopulmonar.
Buenas noches, compañeros. Ahora les paso a explicar sobre la reanimación cardiopulmonar, más conocido como RCP, ¿no? Siguiente diapositiva. Siguiente, Liz. Bueno, primero, unas definiciones. Se define como el conjunto de medidas destinadas a sustituir la respiración y la circulación espontánea en un paciente que acaba de sufrir un paro cardiorrespiratorio. ¿Y qué es un paro cardiorrespiratorio? Este vendría a ser la detención de la respiración y del latido cardíaco en un individuo, y que si esta emergencia no se atiende lo más rápido posible puede llevar a la muerte entre de 3 a 5 minutos. Siguiente diapositiva. Bueno, para ello debemos hacer una valoración inicial, se puede decir como unos síntomas, si es que el paciente está inconsciente o no respira o no tiene pulso, entonces podemos decir que es un paro cardiorrespiratorio. Siguiente, ahora le voy a explicar un poco más detallado de cada uno. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, antes que todo, primero debemos verificar que el lugar donde donde vamos a trabajar con el paciente debe ser un lugar seguro. Ahora, una vez identificado el lugar seguro, vamos a hacer lo que es la verificación de la inconsciencia del paciente. Para ello, vamos a agarrar de los hombros al paciente, como se muestra en la imagen, y vamos a hablarle como mínimo unas 3 veces y preguntarle si es que nos escucha o si es que se encuentra bien. En caso no nos responda el paciente, seguimos con el siguiente paso. Siguiente diapositiva, por favor. En caso no nos responde el paciente, se hace lo que es la verificación de la respiración. Para ello nos vamos a acercar, nosotros vamos a acercar la oreja al paciente para ir a sentir la respiración. Y acá además es importante resaltar que hay que ver la obstrucción de la vía aérea por la lengua. Ahora, para verificar la respiración hay algunas maniobras. Para ellos una de ellas es la hiperextensión cervical, que consiste en colocar una mano en la frente de la víctima y la otra mano bajo el cuello y elevarlo suavemente. Y otra es la elevación del mentón, como se aprecia en la imagen. Siguiente diapositiva. Siguiente, Liz. Bueno, el último paso sería verificar el pulso. Para ello, se debe realizar en la carótida, o más conocido, ¿no?, como la manzana de Dan, la cual se ubica a 2 centímetros debajo del ángulo de unión de la mandíbula y el cuello. Entonces, con una mano hacemos presión en un lado y con la otra mano la ponemos encima del tórax del paciente, y si contamos 1 o 10 segundos, en caso de que no cuente el paciente con pulso, entonces llamamos a la persona más cercana posible y le decimos que esta marca emergencias, ¿no? Y una vez verificado que el paciente no está inconsciente, no tiene pulso y no tiene respiración, entonces vienen las compresiones que más adelante va a explicar mi compañero. Sí. Ya. En este caso, nosotros nos tomamos como referencia a la Asociación Americana del Corazón, que es una institución internacional del cual se basan, por ejemplo, los centros de bomberos y centros médicos. En este caso, esta institución utiliza un procedimiento. El procedimiento llega a ser el CAB. En estos casos son siglas, las siglas están en inglés. En español llegan a ser compresiones torácicas, vías respiratorias y respiración. Nosotros, para poder ayudar a las personas, debemos recordar un orden. En este caso, deben seguir los siguientes pasos. Primero, colocar a la persona boca arriba sobre una superficie firme. Segundo, debes de arrodillarte junto al cuello y los hombros en la altura de la persona. Ahora, tercero, si tú eres diestro, debes colocar la palma de tu mano, en este caso, en el centro del pecho.
ubicado en el esternón, ¿sí? Un aproximado entre los pezones, y luego colocar la otra mano sobre el inferior, como lo pueden ver en la imagen, ¿sí? Luego de ello, tienes que mantener los codos derechos y posiciona los hombros directamente arriba de las manos. Ojo, tus brazos tienen que estar a una perpendicular y tienes que tener esta postura. ¿Por qué? Porque caso contrario, tú puedes tener una agitación y aparte de ello puedes tener una, bueno, en este caso pueden alterar un poco los procedimientos. Luego tienes que usar el peso de la parte superior del cuerpo para presionar a la persona. No puedes utilizar el peso de tus brazos en este caso. Es decir, como si estuvieses ejercitándote y haciendo planchas, no. ¿Por qué? Porque en este caso, si tú haces ese procedimiento, lo único que vas a hacer es cansarte. ¿Y por qué no es recomendable hacer esto con los brazos? Porque como tú tienes que hacer una compresión por minuto, que lleguen a ser 120 compresiones, entonces esto lo que implica es de que tú te puedas cansar y otro, la persona no pueda tener una buena circulación dentro del cuerpo. Por eso es de que también es recomendable de que esta persona que esté siendo o realizando los primeros auxilios sea capacitado, ¿sí? Ahora, como les digo, tiene que ser el peso del cuerpo hacia la persona. Luego de eso tiene que hacer una compresión de entre 100 a 120 por minuto. Es decir, tiene que hacerlo tan rápido y para eso esta persona tiene que tener un físico en el cual esté preparado para este caso de emergencia. Por eso mismo se les recomienda en este procedimiento que lo puede hacer una persona cualquiera, pero el más capacitado tendría que ser el que tenga buen físico, ¿no? Por así decirlo. Ahora, si tú no estás capacitado en este caso para una reanimación cardiopulmonar, solamente continúa haciendo las compresiones hasta que llegue una persona que lo pueda auxiliar. Y también tienes que notar los signos de movimiento, ¿no? de este herido. Siguiente, por favor. Ahora, el segundo procedimiento, si tú estás capacitado, ya puedes hacer el segundo procedimiento, que llegan a ser el paso A. En este caso llegan a ser las vías respiratorias. Como les mencionaba, llega a ser una parte del ritmo cardíaco. Ahora, ¿por qué necesariamente 120 o 100 compresiones por minuto? Es por nuestros latidos, ¿no? En todo nuestro sistema, la sangre bombea, bueno, da 120 por minuto y en este caso, para que lo regularice, tienes que realizar estas compresiones y es lo más recomendable. Es por eso de que muchas personas a veces confunden y, por ejemplo, de repente hacen 40 compresiones por minuto y la persona no tiene ninguna reacción. Y tienes que hacerlo, bueno, en este caso 120 compresiones por minuto durante 5 ciclos. Haces las 120 compresiones por minuto y esperas 30 segundos. Utilizas los signos vitales de la persona. Cuello, y en este caso si está respirando. Si no identificas esos signos, entonces nuevamente tienes que realizar estas compresiones. Como le mencionaba, 5 ciclos. Una vez que si esa persona no logre obtener buenos resultados, utilizas el tercer procedimiento. Siguiente, por favor. En este caso llega a ser la respiración. Antes se utilizaba un procedimiento que era el de boca a boca, pero ahora por el tema de la coyuntura ya no se está utilizando esta metodología. Ahora se está utilizando, ¿no?, una máquina. En este caso, que llega a ser la ventilación. Esta ventilación es un aparato muy exigente y también muy cuidadoso de realizarlo hacia las personas. Sin embargo, también existen otros tipos de ventiladores, ¿no?, que son más cómodos. ¿Qué es lo que utilizan en los primeros auxilios? Siguiente, por favor. Entonces, en resumen, uno de los 4 pasos que se debe de realizar para el procedimiento CAB son esos, ¿no?, los que les acabo de mencionar. Sin embargo, como les mencionaba en el tema de respiración, no se utiliza el procedimiento de boca a boca, ¿no?, por el tema del COVID.
Y le doy el paso a mi compañero para que puedas seguir explicando sobre otro procedimiento más. Gracias. Bien, continuando en esta oportunidad, otro procedimiento que se puede dar a mención es el OVAC. Ya, bueno, es un acrónimo que da a entender la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Continúa, por favor. En este caso es lo que comúnmente nosotros, se llega a conocer como el atragamiento por un objeto o en algunas situaciones un trozo de comida. Es el impedimento del paso de aire a los pulmones por algún agente extraño, como ya se dio mención, llegando en este caso a la víctima o a la persona a llegar a estar inconsciente. Y bueno, sin ninguna atención temprana podría llegar a ocasionar la muerte. Una de las causas que pueda producir esta obstrucción llega a ser los restos de comida, los objetos tragados, líquidos, gases, etc. Continúa. Uno de los síntomas que también se puede presentar, continúa por favor. Uno de los síntomas, bueno, podemos categorizarlos en dos síntomas, tanto leves y graves. Como se logra visualizar en la parte de signos leves, a consecuencia en este caso al intercambio adecuado de aire, también se puede dar frente a una tos forzada y también se puede presentar sibilancias entre acceso de tos. Con respecto a los signos graves, se visualiza un intercambio de aire insuficiente, una tos débil o ausencia de tos, la dificultad para poder respirar, y bueno, eso también conlleva la imposibilidad para poder hablar. Y bueno, como punto más grave, un signo universal de la asfixia. Continúa. Ya bueno, para hacer la maniobra de Heimlich no se tiene que hacer esta en todos los casos, ¿no? Cuando esté tosiendo, esta maniobra no se puede hacer. Esta maniobra solamente se hace cuando la vía obstruida, en este caso sería la vía respiratoria o la tráquea, esté completamente obstruida y si lo haces parcialmente, esto podría terminar mal, ¿no? Bueno, cuando la vía está obstruida parcialmente, la persona que está afectada, uno de sus signos sería la tos, ¿no? Porque el ingreso de aire todavía se da. Y a esta persona se le tiene que ayudar para que deje de toser, ¿no? Una vez que deje de toser, puede haber dos casos, que el objeto haya ingresado a la vía o que haya salido. En este caso sería que haya dejado de toser porque se ha obstruido totalmente la vía. En este caso ya se procedería a hacer la maniobra de Heimlich. Pero dejaría de toser porque el objeto ha tapado totalmente y los signos de esta etapa, se podría decir, son que no puede hablar la persona porque se tapa totalmente la tráquea, ¿no? Bueno, para hacer la maniobra de Heimlich, esta se hace por la parte de la espalda, abrazándola. Inicialmente también se puede hacer con la presión echada cuando ya son casos extremos, ¿no? Y se tiene que abrazar y hacer un puño con el brazo dominante. En este caso, bueno, la mayoría somos diestros. Tendrías que hacer un puño entre la parte del ombligo y el cruce de las costillas, que en este caso es el esternón, ¿no? Haces un puño con tu brazo derecho y con el otro lo cubres y lo sacudes hacia la parte superior, ¿no? Para la parte de arriba. Bueno, para que esta maniobra sea mejor representada, por eso coloqué un video. ¿Podrías pasar el video ahora sí, por favor, Liz? Vamos a hacer la maniobra de Heimlich, una maniobra internacional. Primero que nada, si el paciente está tosiendo, hay que dejar que tosa. No debemos de ofrecer agua ni pan, ni tampoco dar palmaditas sobre la espalda, ya que si está tosiendo, significa que está respirando y que está intentando él solo sacar el objeto de su vía aérea. Ahora, si el paciente deja de respirar o pone sus manos sobre el cuello, que es un signo de asfixia mundial,
En ese caso, vamos a proceder con la maniobra de Heimlich. Vamos a pedirle a nuestro invitado que nos ayude a mostrarles la maniobra de Heimlich. Primero que nada, nos ponemos en la parte de atrás del paciente. Vamos a colocar nuestras manos alrededor de su abdomen, abajo de su esternón, pero arriba de su ombligo. Vamos a realizar un puño con nuestra mano dominante, en este caso la derecha, y vamos a colocar el pulgar dentro del puño. Vamos a colocarlo abajo del esternón y arriba del ombligo, y con la otra mano vamos a hacer presión. Una vez que tenemos esta posición, vamos a apretar fuerte en una sola ocasión, de una posición en que hagamos que el diafragma y los músculos respiratorios saquen todo el aire de los pulmones a través de la tráquea y de esta manera salga el objeto que está obstruyendo la vida. ¿Cuántas veces lo vamos a hacer? Las veces que sean necesarias para que nuestro paciente pueda sacar el objeto. Recuerden, es abajo del esternón, encima del ombligo, con un puño de la mano dominante y con el otro vamos a hacer un movimiento fuerte y seco. Esta es la maniobra de Heimlich. En caso de que el paciente deje de respirar por algunos minutos, se va a marear. En ese caso, tenemos que colocarlo sobre el piso y con la misma posición de las manos vamos a hacer el mismo movimiento hacia adentro y hacia arriba. Se va a colocar nuestro paciente en posición acostado sobre el suelo. Si pasa varios minutos y el paciente no puede sacar el objeto de su vía aérea, seguramente se va a marear o se va a desmayar. En ese caso lo colocamos sobre el piso, cuidando mucho lo que es la cabeza. Ponemos nuestra mano en puño, como les había mencionado, y la otra mano encima. Vamos a colocarla debajo del esternón y encima del ombligo y vamos a hacer dos movimientos. Uno va a ser hacia adentro y el otro va a ser hacia arriba. La idea es desplazar el aire de los pulmones hacia la tráquea y que podamos retirar el objeto. Una vez que el objeto se retiró de la tráquea, se va a encontrar en la boca. Vamos a meter uno o dos dedos y vamos a retirar el objeto y con esto el paciente va a poder respirar. Esta fue la maniobra de Heimlich. Espero que con esta simple maniobra ustedes puedan salvar una vida. Muchas gracias. Bueno, la maniobra de Heimlich también se puede autoaplicar, ¿no? Esto sería en casos mucho más peligrosos, por decirlo así. Y lo podrías hacer con ayuda de una silla, ¿no? También tienes que hacer presión en la misma zona, entre el ombligo y lo que es el esternón o diafragma, ¿no? Bueno, siguiente diapositiva y los dejo con mi compañero. Bueno, en este caso vamos a hacer lo que viene a ser con la parte de heridas y hemorragias. Y en esta parte voy a estar hablando de lo que van a ser primero heridas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, las heridas, según la OMS, una definición muy básica viene a ser la falta de continuidad de la piel o mucosa. Una herida es una vía para las infecciones de la cual la piel nos protege, ¿no? Es una definición de la misma OMS. Siguiente diapositiva, por favor. Existen varios tipos de heridas, ¿no? En este caso vamos a mencionar que son 4. Existe primero lo que viene a ser la herida por laceración, que vienen a ser las heridas por un roce violento con una superficie áspera en la piel, ¿no? Esto puede verse en muchas formas, ¿no? De repente estás jugando fútbol, estás haciendo bicicleta, o de repente en un accidente de auto, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Existen otras heridas que ya son un poco ya más graves, como se observan en las imágenes, que viene a ser una herida contusa, que es una herida por un objeto contundente.
Puede mencionarse por un objeto duro, ¿no? Puede ser como un escombro, de repente algún tipo de herramienta, ¿no? En las construcciones, como un martillo, un equipo, ¿no? De una forma un poco ya más grave. Existen heridas cortantes, ¿no? Producidas por un objeto cortante que puede ser un cuchillo, de repente puede ser un fierro, ¿no? Que puede depender mucho de la gravedad que se tiene, ¿no? Como la gravedad un poco exagerada y grave que vamos a observar en las imágenes. Siguiente positivo, por favor. Existe otro tipo de herida, ¿no? En la cual viene a ser una herida punzante, en la cual no, la mayoría de veces puede ser fatal, ¿no? Como por ejemplo una puñalada, ¿no? En la cual es, bueno, como su mismo nombre lo dice, es producido por objetos como una punta, ¿no? Tiene bordes pequeños y su profundidad depende del elemento que lo produzca, ¿no? Puede ser una bala, puede ser un punzón, puede ser un cuchillo, ¿no? Bueno, para lo que viene a ser este tratamiento de los óxidos para herida, generalmente no hay que manosearlo, ¿no? Simplemente hay que lavar la zona afectada, utilizar guantes en procedimiento para evitar infecciones, limpiar los bordes de herida y en caso de que se genere algún tipo de costra, un tipo de una capa protectora, no se la retiran, ¿no? De una forma que pudiese, porque es una protección natural que se genera en la misma piel, ¿no? Ahora, puede existir hemorragia, ¿no? Por ejemplo, un cuchillo, ¿no? Que te corte, o de repente un objeto, ¿no? Que te caiga encima. Entonces, esa parte de hemorragia se tiene que detener, ¿no? Entonces, los distintos tipos de hemorragia ahora sí lo paso con mi compañero. Bueno, continuando con lo que es hemorragia. Hemorragia es una liberación de sangre de un vaso sanguíneo roto, ya sea dentro o fuera del cuerpo. Se clasifican en dos. Tenemos hemorragia interna y hemorragias externas. Una hemorragia interna es cuando la sangre se aloja en las cavidades naturales del organismo, sea abdomen, cráneo, tórax. Estas no las podemos detectar a simple vista. La hemorragia externa es cuando la sangre sale al exterior del cuerpo y podemos fácilmente reconocer, ¿no? Estas pueden ser médicas o traumáticas. Hemorragia externa. Las hemorragias externas son aquellas en las que la sangre sale al exterior a través de una herida. Como indicamos anteriormente, pues tenemos médicas, que es la salida de sangre por los orificios naturales del cuerpo. Tenemos aquí unos ejemplos. Epistaxis, que es el sangrado por la nariz, como podemos apreciar en la imagen. Siguiente. Tenemos la otorragia, que es la salida de sangre por el oído. Luego tenemos la hemoptisis, que es por la boca, aquí es provocada por el aparato respiratorio. Y tenemos la hematemesis, que también es un sangrado por la boca, pero esta de aquí es provocada por el estómago. Ahí la diferencia. Hematuria es la orina mezclada con sangre. Siguiente. Tenemos las traumáticas. Es producida por fuerzas violentas, ya sea amputaciones, sea golpes, cortes, caída, etc. Podemos diferenciarlas si es arterial, podemos diferenciar porque es de color rojo más claro, sale en forma de chorros y en forma rítmica, en este caso el pulso. Cuando es venosa, el color es rojo más oscuro, sale en forma continua y lenta. Y cuando es capilar, sale en forma de pequeñas gotas, como vemos en la imagen siguiente. Hemorragia capilar. ¿Qué es lo que se debe hacer aquí principalmente, no? Lo primero que se debe hacer es, cuando ocurre una hemorragia capilar, es limpiar con agua o suero fisiológico. Luego, colocar trozo de tela o apósito o gasa limpia. Luego se debe presionar con los dedos sobre el apósito por 3 a 5 minutos, como vemos en la segunda imagen. Siguiente. Tenemos hemorragia venosa.
Acá lo primero que se debe hacer es poner a la víctima en posición horizontal y levantar la parte lesionada. Soltar la ropa que comprime entre la herida y el corazón. No remover el coágulo que se puede haber formado. Colocar apósito o paño limpio sobre la superficie sangrante. Hacer una presión directa con los dedos durante aproximadamente 5 minutos. Y aplicar el vendaje de compresión. Si el apósito se pasa, debemos colocar otro sobre este. Siguiente. Hemorragia arterial. Aquí esta es la hemorragia más grave en realidad, que pueden llegar a provocar la muerte en pocos minutos. Aquí lo que se debe hacer es colocar al accidentado en posición horizontal, efectuar presión directa, aplicar la presión digital, elevar la extremidad y urgentemente llevarle a un centro médico, ¿no? Siguiente. Buenas noches, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre la intoxicación. Para definirlo, bueno, intoxicación es el efecto consecutivo a una introducción en el organismo de una sustancia tóxica. Bueno, se puede considerar como sustancia tóxica o tóxico a todo aquel producto que una vez absorbido es capaz de poder alterar en un sentido nocivo las funciones vitales del organismo, ¿no? Las causas de estas intoxicaciones puede ser pues una dosis excesiva de medicamentos, el consumo de productos tóxicos o hasta la utilización inadecuada de insecticidas, cosméticos o sustancias tóxicas. Como ya sabemos, pues cualquier trabajador se encuentra sometido a una amplia variedad de factores y procesos potencialmente nocivos, ¿no?, para su salud. Estos factores y procesos de trabajo difieren sustancialmente en cuanto a su naturaleza y magnitud. La contaminación del ambiente laboral por sustancias tóxicas se produce en el proceso de trabajo como consecuencia directa o indirecta de la manipulación, empleo, transporte y almacenamiento de materiales y productos que generan gases, vapores o partículas sólidas en el aire, ¿no?, que pueden generar una intoxicación. Los pasos a seguir ante una intoxicación, bueno, primero se debe identificar el tóxico, ya que habrá que tratar de averiguar a través de información, ¿no?, de ya sea compañeros de trabajo, o la familia, o incluso pues desde el mismo intoxicado, ¿no?, si se encuentra consciente aún qué producto o sustancia ha estado en contacto, ¿no?, y la cantidad también, además del tipo de tóxico, la vía de administración y el tiempo transcurrido. Se debe evitar la absorción mayor del tóxico, ya que cada intoxicación tiene un tratamiento diferente y siempre es condicionado por el tóxico que le ha producido. Se debe neutralizar el tóxico para o bien poder favorecer su eliminación y combatir los síntomas que amenacen pues la vida de la persona. Bueno, se debe saber también que no se debe provocar el vómito, ya si es una intoxicación por ingestión. Si el intoxicado está consciente, bueno, preguntarle también, ¿no?, acerca del tipo de tóxico al que ha estado pues en contacto. Bueno, según vía de intoxicación encontramos 4 tipos. Por ingestión encontramos la intoxicación pues por contacto de piel. Para la intoxicación por ingestión pues no se debe retirar todo lo que se pueda o lo que quede en la boca de la persona. Y bueno, si se sospecha que la sustancia tóxica es un producto de limpieza de uso doméstico, pues se debe leer la etiqueta del recipiente y seguir las instrucciones para casos de intoxicación involuntaria. En caso sea una intoxicación por contacto con la piel, se debe quitar la ropa contaminada con guantes y enjuagar la piel durante 15 a 20 minutos en la ducha o con una manguera. Si la intoxicación es por contacto con los ojos, se debe enjuagar suavemente el ojo con agua fresca o tibia durante 20 minutos hasta que llegue una ayuda. Y la intoxicación por inhalación, pues no, hay que hacer en primer lugar que la persona tome aire fresco lo antes posible. Y bueno, si una persona llega a vomitar, debemos girarle la cabeza hacia un lado para poder evitar que se atragante, ¿no? Se debe realizar la reanimación cardiopulmonar si la persona no muestra signos de vida y se debe comunicar a una línea de emergencia. Bueno, se le agradece mucho a todos los presentes por su asistencia.